¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Vamos a tocar en el día de hoy un tema muy importante. Vamos a hablar sobre un órgano vital, fundamental. Tenemos dos. Cumple una función de regulación. Se ve afectado por distintas enfermedades. Necesitamos cuidarlos realmente porque forman parte de la homeostasis, de la regulación interna de nuestro organismo y que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, sufren y pueden traer problemas realmente serios. Estamos hablando de nuestros riñones. Obviamente que para tocar el tema vamos a hablar con una especialista, la doctora Marcela Baldeón, médica nefróloga, y vamos a tratar de que nos explique la importancia que tiene este órgano, qué función cumple y por qué tenemos que cuidarlo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y poder explicarle a la gente esto del riñón. Hola Jorge, buen día. Gracias por invitarme. Bueno, bueno, decía yo que cumple una función vital el riñón, que está íntimamente relacionado con otros órganos y con la parte vascular específicamente, y que realmente cumple. ¿Cuál es la función específica del riñón dentro del organismo? Bien, bueno, los riñones tienen la función de depurar nuestra sangre, es un ultrafiltrado del plasma lo que hacen, fundamentalmente eliminando los desechos del cuerpo a través de la orina, y además tienen una función muy importante endocrina, digamos, u hormonal, porque también segregan hormonas que intervienen en lo que es el metabolismo del hueso, en la formación de los glóbulos rojos, fabricando una hormona que se llama eritropoyetina, y también interviene con el aparato circulatorio en lo que es la mantención de la presión arterial y un sistema adaptativo ante determinadas situaciones del cuerpo. Y puede verse afectado por enfermedades que son muy comunes, la hipertensión arterial, la diabetes, que cuando no se controlan adecuadamente estas enfermedades pueden producir daño vascular y por supuesto un daño directo en el riñón, terminando a veces los pacientes, de acuerdo a la gravedad del compromiso que tengan, en diálisis, necesitando a veces un trasplante. Pero estas enfermedades que tienen mucha prevalencia en la comunidad general, es muy importante tener estas enfermedades controladas para proteger el riñón, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, ahí nos estamos metiendo en el tema de lo que es la enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Bueno, nada, que es un campo que debemos conocer todos los médicos, especialmente los de la atención primaria, justamente para no llegar a las etapas más avanzadas de la enfermedad renal. Bueno, la enfermedad renal crónica en sí es el daño que se le produce en forma continua por más de 3 meses al riñón, que se va a manifestar de diversas maneras. Se va a manifestar por alteraciones en la sangre, aumento de urea, de creatinina, alteración del filtrado glomerular, o manifestaciones en el sedimento de orina, con pérdida de proteínas, presencia de glóbulos rojos en la orina en mayor cantidad de lo normal, o algún daño estructural en el riñón que se vea por imágenes, ¿no? Y como vos bien decís, las principales causas de enfermedad renal crónica en el mundo son la diabetes primero, luego la hipertensión, y después aparecen otras causas menos comunes, que obviamente si uno no detecta tempranamente la enfermedad renal, que es muy silente, eso hay que tenerlo en cuenta, progresa a estadios avanzados que ya sí son sintomáticos, pero de los cuales ya no podemos volver atrás. En un programa que hicimos el año pasado hablábamos de la valoración nuestra, la valoración médica dentro de los estadios subclínicos, o sea, dentro de la enfermedad aterosclerótica. Y por supuesto que la valoración renal y la valoración de la función renal con alteraciones tempranas son marcadores pronósticos hacia adelante de hacia dónde va ese paciente si no controla estas alteraciones que aparecen mucho antes en el tiempo, antes de que aparezca una enfermedad puntual. Exactamente, sí, es así. El riñón es, por un lado, un órgano blanco en estas enfermedades crónicas que mencionamos, la diabetes y la hipertensión, pero a su vez, una vez que está dañado y que manifiesta su daño, por ejemplo, a través de la pérdida de proteínas en la orina, esto es un marcador no solamente de daño renal, sino de daño endotelial, entonces, o sea, de la pared interna de la vasculatura arterial,
Y por lo tanto es un factor pronóstico, y un factor pronóstico no solamente de riesgo de avance de la enfermedad renal o de insuficiencia renal avanzada, sino también de enfermedad cardiovascular, Claro. que en realidad es la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, uno cree que la enfermedad renal crónica, la causa de muerte es la uremia o alguna complicación relacionada en sí misma a la insuficiencia renal, pero la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, nada, el riñón y el corazón están muy ligados y los médicos tenemos que estar muy atentos y saber que estas son las complicaciones que lleva la insuficiencia renal. Muy bien, como verán es un tema muy interesante, realmente es un órgano al cual debemos cuidar. Ya en lo que nos queda del programa trataremos de ver qué cosas podemos hacer nosotros diariamente como para protegerlo y cuidarlo, y iremos aprendiendo más sobre el riñón. Vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Señor abonado, le comunicamos que para su comodidad ya puede pagar la factura de Carolina Cable Color, TVC Puntana y Megacable con sus tarjetas de crédito y débito Visa de todos los bancos. Es un servicio más de su canal de cable. Muy bien, continuamos con el programa. Una pregunta que te quiero hacer es, en la vida diaria, ¿cuáles son las cosas sencillas que cualquier individuo pueda hacer para proteger el riñón, independientemente de que no haya ninguna enfermedad de por medio? Pero ¿podemos hacer cosas dentro de nuestra rutina diaria como para proteger ese riñón a futuro de potencialmente cualquier enfermedad eventualmente? Sí, por supuesto, eso es lo que es la prevención primaria, digamos. Donde, bueno, nada, a todo paciente, todo médico y no médico debe recomendarle un estilo de vida saludable, que incluye una dieta saludable, una dieta baja en sodio, una dieta baja en azúcares, actividad física regular, 30 a 40 minutos diarios es lo ideal, y después evitar usar fármacos o remedios, automedicarse, porque muchos de los medicamentos que usamos en la automedicación son analgésicos como bueno, diclofenac, ibuprofeno, etcétera. Entonces son antiinflamatorios no esteroideos que le llamamos nosotros, que tienen un efecto dañino sobre el riñón, ¿no? Evitar el uso de eso si no tiene indicación o prescripción médica. La hidratación adecuada, muy importante, especialmente en los pacientes en los extremos de la vida que no acceden por sí mismos al agua, hay que hidratarlos. Nos pasa mucho con los pacientes añosos que llegan con daño renal por ahí agudo por solamente deshidratación, ¿no? Claro. Los niños pasa exactamente lo mismo. Y bueno, nada, obviamente en épocas de calor la ingesta de agua mayor, ¿no? Un aumento de 2 a 3 litros de líquido por día, en lo posible agua. Bien, perfecto, eso es muy claro. Recuerden este tema en algún momento cuando hemos tratado el tema de las diarreas y el tema de los calores en la época de verano. Los extremos de la vida son los más vulnerables, y en esta cuestión del líquido y del volumen es muy importante el aporte de agua en estos extremos de la vida, por lo que decía Marcela, porque impacta directamente en este caso en la función del riñón, y eso es muy importante, porque a veces se pierde mucho tiempo, y si uno espera que el abuelo o el niño pida agua, ya puede ser muy tarde a la hora de intervenir y ya tenemos un daño renal que a veces puede ser irreversible. Así que hay que tener cuidado con eso y recordarlo, tenerlo muy presente. Un mito, preguntas de mito. Tenemos 2 riñones.
¿Se puede vivir con un solo riñón? Algunos pacientes nacen con un solo riñón y se vive sin ningún problema, pero hay que cuidarlo como oro. Claro, sí, por supuesto. Se puede vivir con un riñón. Yo siempre le digo a los pacientes cuando se enteran accidentalmente de que tienen un riñón que no se preocupen, porque en realidad de hecho existe la donación de donante vivo, digamos, siempre y cuando no exista un factor de riesgo para el que es donante, por supuesto. Pero se puede vivir con un riñón cuidándolo como lo debe cuidar el que tiene dos riñones, ¿no? O sea, con esto que hablamos de hacer una vida saludable. E incluso algunos pacientes tienen los dos riñones, pero a algunos se les cae, lo tienen más abajo que otros, también se puede hacer su vida normal. Exactamente, por supuesto. Cuando mucho, en ese caso podrán tener algún tipo de trastorno urológico por ahí predisponente, alguna cuestión más urológica que nefrológica. Y hablando de la cuestión urológica, los problemas urológicos, los problemas prostáticos, cuando no son controlados adecuadamente, ¿pueden impactar en la función del riñón? Sí, por supuesto, claro. Sí, la obstrucción de la vía urinaria genera una presión hacia atrás, digamos, repercutiendo en la función del riñón a largo plazo. No debería ser, y en realidad debería ser una causa de insuficiencia renal que ya no debería contar, porque es algo totalmente prevenible, digamos, ¿no? Pero lamentablemente vemos casos de insuficiencia renal secundaria o patología prostática, sí. Bien, en el chequeo, en el consultorio de ustedes, en el consultorio nefrológico, tienen rutinas de análisis. ¿En qué momento o cuáles son las cosas que ustedes toman en cuenta para decir, bueno, este paciente llegó hasta acá, necesita pasar a una alternativa terapéutica que es la diálisis, ¿sí? Que no necesariamente todos los pacientes pasan a esa etapa, pero hay elementos que marcan que ese paciente, ya ese riñón necesita ayuda, que por sí solo ya no funciona. Entonces, ¿qué parámetros toman ustedes en general para decir, bueno, a partir de ahora tenemos que ir a la diálisis? Bien. Bueno, la enfermedad renal, como te mencionaba anteriormente, tiene distintos estadios que se dividen de acuerdo a lo que es el filtrado glomerular, que le llamamos nosotros, que se valora mediante una orina de 24 horas, un clearance de creatinina de 24 horas, y con ello definimos 5 estadios. El estadio 5, el que tiene un filtrado menor de 15, es aquel paciente de que se le debe indicar diálisis, porque sabemos que está en alto riesgo de un desequilibrio o de alguna descompensación secundaria a su insuficiencia renal si no recibe una terapia de reemplazo del riñón. También existen situaciones donde a lo mejor el filtrado glomerular está un poco por encima de esos valores, pero el paciente no maneja bien el volumen, se sobrecarga, no orina la cantidad suficiente, porque a lo mejor tiene un compromiso renal y también cardiológico, y la verdad que la única forma de ayudar a desencharcarlo, como le llamamos nosotros, de sacarle líquido, es sacándolo con la máquina de diálisis, o sea, reemplazando el riñón en esa función de ultrafiltración. Obviamente también existen otros parámetros de laboratorio, la acidez de la sangre, el potasio elevado, son indicaciones elevado a valores de riesgo, por supuesto, son indicaciones de diálisis, ¿no? Bien, y hay pacientes o hay momentos o algunos pacientes que tienen que entrar a diálisis circunstancialmente, hacen unas sesiones de diálisis, después recuperan su función y pueden volver después a funcionar normalmente solo el riñón. Están en esas situaciones también, ¿verdad? Sí, la situación para un paciente ingresa en diálisis en 2 situaciones, como una insuficiencia renal crónica, que ya uno considera por definición crónico cuando tiene más de 3 meses de evolución, y muchas veces son estadios avanzados e irreversibles, por lo tanto la recuperación de la función renal casi es inesperada, digamos, ¿no? Pero existen situaciones de insuficiencia renal aguda, donde por algún motivo, que eso lo vemos comúnmente en las unidades de terapia intensiva o en los servicios de urgencia, el paciente por un trauma, por una patología abdominal aguda, por un cuadro de infección severa, ha comprometido severamente la función renal y requiere diálisis en forma transitoria hasta que se resuelva lo agudo, la intercurrencia esa que tuvo. En esos pacientes hay más posibilidades de que recuperen la función a los que venían teniendo previamente o no, pero que puedan salir del tratamiento de reemplazo. Los otros pacientes, por ahí que nos pasa, diabéticos e hipertensos,
que llegan a 60 años, 50 años de su vida o más, con una enfermedad de más de 20 años de evolución, con una insuficiencia renal bastante avanzada, es poco probable que salgan de tratamiento de reemplazo. Bueno, como verán, las posibilidades terapéuticas son amplias, va a depender del tiempo que lleve la injuria o el daño renal y las causas, pero bueno, cada paciente en particular es un mundo distinto y se analiza específicamente en el momento, pero bueno, hay alternativas para todo. Vamos a ir a la última pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología, calidad médica y experiencia a su servicio. Señor abonado, le comunicamos que para su comodidad ya puede pagar la factura de Carolina Cable Color, TVC Puntana y Megacable con sus tarjetas de crédito y débito Visa de todos los bancos. Es un servicio más de su canal de cable. Muy bien, vamos con la última parte del programa. Te quería preguntar con respecto, hablabas vos recién de los medicamentos, y hay muchos medicamentos que son dañinos para el funcionamiento renal, y generalmente la automedicación tiene mucho que ver con este potencial daño, especialmente en los pacientes de edad, que son polimedicados, que tienen sus problemas en los huesos, que tienen artritis, que tienen artrosis. Está el tema de las propagandas engañosas con estas pastillas mágicas, analgésicos mágicos que se puede tomar y se le pasa el dolor, pero no le hablan del daño que puede producir el riñón, ni le hablan de digamos, interacciones que pueden tener con otros medicamentos que está tomando justamente a nivel renal. Entonces por ahí a veces son medicamentos para la presión, que toman este tipo de medicamentos analgésicos, y como el antihipertensivo funciona en el riñón, esta droga analgésica también va al riñón y no hace que el medicamento antihipertensivo cumpla su función. Por lo tanto, no solo que está en el riñón, sino que encima tampoco está controlando su presión. Bueno, hay toda una cosa muy dinámica, muy compleja dentro de las propagandas, que son engañosas, que son mentirosas, que se dicen verdades a medias o generalmente mentiras. Y bueno, son cosas que la comunidad tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Tal cual, sí. Nosotros insistimos muchísimo. La verdad que llegan al consultorio pacientes polimedicados o automedicados en algunos casos, y directamente suspendemos y bueno, vemos cómo se puede manejar el dolor con una alternativa no nefrotóxica. Tenemos en cuenta esto de la interacción con los antihipertensivos, por supuesto, porque producen los antiinflamatorios retención de líquidos, retención de sodio, lo que lleva a que el paciente la presión arterial no la controle, a pesar de que a lo mejor está haciendo un cambio en el hábito alimentario, en los hábitos de vida. Y el tratamiento antihipertensivo, sí. La conciencia la tenemos que tener tanto los pacientes, la gente, el público general, pero también los médicos a la hora de prescribir, ¿no? Así es. Sí, nosotros necesitamos informar adecuadamente y convencer y explicar por qué es importante evitar la automedicación y no confiarse de estas drogas mágicas que se ven en la televisión, las propagandas en distintos medios, en las redes, etcétera, etcétera, que son todas mágicas. El objetivo es sacarle el dinero y a veces eso puede traerle realmente consecuencias importantes para la salud. Como última pregunta, o como una de las últimas preguntas que te quiero hacer, es el riñón. Muchas veces en los pacientes el tema de la sal es fundamental para protegerlo, el riñón. Los pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces, o diabéticos, ¿no es cierto?, que cuando van a hacer el control 3 días antes se acomodan con la medicación y piensan que no nos vamos a dar cuenta, y nosotros con un análisis de orina sabemos que estuvo comiendo exceso de sal o que estuvo haciendo desarreglo con la alimentación porque tiene azúcar en la orina. Entonces
El riñón a veces es nuestro alcahuete amigo y sabemos que el paciente no ha estado cumpliendo con lo que tenía que cumplir, con lo cual muchas veces los análisis en algunos específicos de la función renal nos sirven a nosotros para saber si el paciente ha estado cumpliendo con la alimentación o con la medicación. Sí, tal cual. Sí, sí, realmente. Bueno, el riñón demuestra mucho esto que decimos, porque bueno, justamente ultrafiltra el plasma y si hay una sustancia que está en exceso, se va a eliminar en exceso. Y por lo tanto podemos llegar a detectarlo, pero también por ahí, por alguna situación de enfermedad renal propiamente dicha, a veces nos puede dar un valor falsamente alto en la orina porque no hay reabsorción en el túbulo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, el que lee el valor también debe saber interpretar el contexto, ¿no? Pero sí, es real, igual que la proteinuria, que nos habla de un daño endotelial, ¿no? Vascular. Así es el marcador. Así es. Como verán, el tema del riñón es fundamental. Una pregunta antes que terminemos. Bueno, está saliendo por todos lados, generalmente llegan por las redes, especialmente por WhatsApp, esto de tomar los 8 vasos de agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo aconsejable como volumen? No en un paciente, por supuesto, que tenga un daño renal, sino hablando de la prevención en cuanto a el consumo. ¿Cuál es el volumen aconsejable diario mínimo para cualquier individuo? Bueno, es muy importante tener en cuenta por ahí, bueno, básicamente entre 1 litro y 2 litros, 1 litro y medio y 2 litros de agua por día es lo ideal, ¿no? Por supuesto que hay momentos o hay gente que se dedica al deporte, que sale a andar en bicicleta, que trota, que camina, que obviamente va a tener pérdidas insensibles a través de la piel mayor. Bueno, va a tener sed normalmente y va a recuperar ese volumen, ¿no? En ese caso, y ante las temperaturas elevadas, por ahí el volumen tiene que ser mayor, es así. Nadie tiene la costumbre en la vida diaria de medir el volumen de orina, claro. Entonces, bueno, por ahí se maneja mucho con la sed, pero básicamente 1 litro y medio a 2 litros habitual como mínimo basal. Ahora, si hay calor, hay demanda porque hicimos una actividad física, será mayor la ingesta. Perfecto. Bueno, muy bien. Como verán, realmente es un tema extremadamente interesante. Es un órgano que tenemos que cuidar. Hay muchas alternativas sobre las cuales tiene que prestar atención. La automedicación. No dejarse engañar por las propagandas, especialmente de los analgésicos, que son muy importantes, eso hay que tenerlo en cuenta. Los controles, si usted es diabético, su diabetólogo seguramente hará su chequeo de rutina. Si usted es hipertenso, si usted tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, si usted tiene antecedentes de un accidente cerebrovascular, si usted tiene antecedentes de un infarto o miocardio, seguramente su cardiólogo está chequeando permanentemente la función renal, porque nos da mucha información y nos permite predecir en qué estadio está y qué riesgo potencial tiene a futuro, poniéndolo en perspectiva dependiendo de cómo esté la calidad del funcionamiento del riñón y los resultados que tiren en el control rutinario del laboratorio del riñón. Es un órgano que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar mucho, lo tenemos que mimar mucho porque realmente es un marcador y es un órgano fundamental en la regulación de un montón de enfermedades, como decía Marcela aquí, ¿sí? La hipertensión, la diabetes, el tema del calcio y de los huesos, ¿sí? E incluso los pacientes con patologías crónicas renales generalmente reciben el suplemento de calcio justamente por el daño y toda la alteración que produce el metabolismo del calcio. Así que a tenerlo en cuenta, a prestarle atención, especialmente en los extremos de la vida, especialmente durante la época de mucho calor, cosas que hay que tener en cuenta. Marcela, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Y ya espero que podamos tocar otros temas importantes en relación a la vida de nuestro riñón. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, a cuidar nuestros riñones, a tomar líquido y a hacer los controles correspondientes. Si usted tiene antecedentes de diabetes, si usted tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, de hipertensión arterial, haga sus controles y sepa que es muy importante tener al día la valoración de la función renal. Nos vemos en 7 días.